Perdieron 10 minutos. Bueno. Profe, tiene su micrófono desactivado. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué dije? No dije casi nada, pero bueno, estaba haciendo la integral. Entonces hay que hacer la integral aquí para los dos términos que son el j y k, básicamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Pues integramos término a término, esto es t cúbica entre 3, se va a cancelar, más una c1 en dirección j. Y luego 6, y hay que hacer la integral de raíz de t, que es t a la 1 medio, sería t a la 3 medios, entre 3 medios, o sea, son 2 tercios, más una c2, j. Entonces esto es t cúbica más c1, y luego aquí serían 4, y podemos ponerle raíz de t cúbica más c2 en dirección j. No es cierto, esto era j y k, ¿verdad? Es k, aquí es j. Bueno, ya está integrada la función, ahora hay que ver quiénes son las constantes. Eso lo podemos saber porque nos dieron condiciones iniciales, ¿no? Entonces aplicamos las condiciones. En t igual a 0, nos ponemos desde t 0 y nos quedaría c1 en dirección j más c2 en dirección k. Eso tiene que ser igual a i más 2j. Entonces de ahí tenemos que identificar. Fíjense, no hay i, no importa, porque solamente estoy buscando c1 y c2. C1 tiene que ser igual a 2, porque está con j, ¿no? Y C2 tiene que ser igual a 0 porque no hay K aquí. Entonces, pues simplemente la función R de T va a quedar como T3, T cúbica, perdón, más C1, son las 2, dirección J, más 4 raíz de T cúbica, C2 vale 0, entonces así solito, en dirección K. Y ya terminamos con esa parte. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Hay que simplemente identificar bien lo que queremos hacer. Y pasaría lo mismo si ahora tenemos esta función, la segunda derivada, tenemos esto. Prima va a ser igual a 600 raíz de 3 en la dirección de i más 600j y r en 0 es 0. Y aquí hay una cosa muy importante. A ver, fíjense bien. Esta es la expresión que me están dando. Me dice, mira, tengo la segunda derivada y es menos 32j.
Y yo sé que la derivada evaluada en cero es esta expresión. Y que la función evaluada en cero es el vector cero. ¿Sí? Ahí hay un detalle que es muy importante, que es que me están diciendo que es el vector cero. Ahora, cuando yo digo vector cero me refiero a que lo puedo poner así, el vector cero, si estamos en 2 dimensiones, o podríamos ponerlo así si estamos en 3, o en n o las que sea. Pero lo importante es que consideremos que si me lo dicen así, o si en el texto me lo ponen con negrita, con letra negrita, acuérdense que eso significa que son vectores. Entonces estamos hablando de un vector que tiene componentes 0, 0. Ahora, ¿eso por qué es importante? Fíjense, la segunda derivada me dicen que es menos 32 en dirección j. Entonces, así como lo vemos directamente en analogía a lo que hacíamos anteriormente, dices, pues esta cosa está en solamente una dimensión, que es la dimensión y, ¿no? Pues no, porque resulta que la derivada está evaluada en y j, y r es un vector. Entonces r debe tener más de una dimensión, y como aquí estamos hablando de y j, por lo menos ese vector 0 debe tener 2 dimensiones. Eso hay que considerarlo a la hora que vamos a trabajar con esta función. Y si ustedes observan, como ahora tengo la segunda derivada y me están pidiendo la función original, la posición, pues voy a tener que hacer 2 integrales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezaríamos a pensar esto? Dices, bueno, tengo la segunda derivada, primero voy a encontrar la primera derivada. Y la primera derivada la voy a encontrar integrando la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué dices? Ok, vamos a integrar esa expresión. Pero me tiene que quedar en 2 dimensiones. Para que eso pueda ser cierto, yo tengo que pensar que entonces la segunda derivada es algo así como 0 en la dirección de y, menos 32 en la dirección j. ¿No? Entonces vamos a poner 0 en la dirección de y, menos 32 en la dirección j respecto a t. Entonces, ¿eso qué es? Escribimos todo el procedimiento como lo hemos venido haciendo. Tendríamos que poner 32, la integral de dt, dirección j. Ahora, ¿cuál es la integral de esto? Un 0. ¿Nadie? Cero, La ¿no? integral de 0. ¿Qué cosa tienes que derivar para que te dé 0? Un número, una constante. Una constante. O sea, la integral de 0 tiene que ser una constante C1, digamos. Dirección I. ¿Por qué? Porque si tú derivas C1 te da 0, que es justo lo que hay aquí. Parece que la derivada y la integral son inversas. Entonces, no es muy común que integremos al 0. Pero se puede integrar, pues sí, claro. ¿Cuál es la integral del 0? Pues una constante. ¿Cuál? En principio es una constante arbitraria. Aquí tenemos una constante C1, que como tenemos ciertas condiciones iniciales acá, va a tener un cierto valor distinto de 0. Ahorita lo vamos a encontrar. Pero lo importante aquí es que ustedes se den cuenta. La integral de un 0 es una constante. ¿Y por qué aparece un 0? Pues repito, porque esa es la parte crucial del problema. En la función derivada, en las condiciones iniciales para la derivada, hay 2 dimensiones, y j.
En la función segunda derivada solo hay j, quiere decir que la parte de la i es 0. Ok, entonces pues integramos en 0 y me da una constante. Luego dice menos, voy a integrar respecto a t, pues es t, 32t, en la dirección, más, perdón, una constante c2 en la dirección j. Y está integrado. Esto es la función R', o sea, la velocidad. Ahora, ¿tenemos condiciones iniciales? Sí. Para R', evaluada en 0, dice que es 600 raíz de 3 en la dirección de i, más 600 en la dirección j. Sí. Y esto vamos a evaluarlo en 0. Entonces nuestra función que acabamos de integrar, de encontrar, la evaluamos en 0. Y nos quedaría C1 en dirección de i, menos 32 en 0, 32 por 0 es 0, C2 en la dirección j. Y entonces lo que acabo de encontrar ahorita es cuánto vale C1, cuánto vale C2. ¿Sí? Entonces C1 es igual a 600 raíz de 3. Y C2 es igual a 600. Entonces, la función R', la función velocidad, es igual a C1, 600 raíz de 3, en la dirección de i, menos 32t más 600 en la dirección j. ¿Ok? Ya está, esta es la función velocidad. ¿Cuál sería entonces ahora la función posición? Pues es la integral de la velocidad, evidentemente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Pues vamos a integrar 600 raíz de 3 en la dirección de i, menos 32t más 600 en la dirección j, todo respecto a t. Entonces, pues arrancamos y separamos en dos integrales otra vez. Y voy a brincarme ese pasito. 600 raíz de 3, integral de dt, pues es t, más una constante. Vamos a ponerle constante 3 porque hemos estado manejando 1 y 2 hace rato. Dirección de i. Menos, hay que integrar estos dos términos. Entonces, integral de 32t es 32t cuadrada sobre 2, más 600t más c4, la dirección de j. Y luego, pues ya está integrado, ¿verdad? Y ahora se supone que lo que tenemos que hacer es igualar esta función que acabo de encontrar. Vamos a ponerla así. 600 raíz de 3t más c3, esto va a ir en dirección de i, menos, paréntesis, 16 entre 2, digo 32 entre 2 es 16, t cuadrada, más 600t más c4, tiene que ser igual a, ¿cuánto? Pues la condición inicial para la función posición era que r en 0 es el vector 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues 0 en i, más 0 en j, más 0 en k, pero bueno, k no, porque no más tenemos un j. Así. Entonces, ¿qué resulta?
aquí va a dar en 0, aquí sería 0, aquí también sería 0 y 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo, aquí está mal escrito, 600 raíz de 3 por 0, más 3, 16 por 0 al cuadrado, más 600 por 0, más C4. En dirección J es igual a 0i, 0j. Y ahora sí, entonces quedaría 600 raíz de 0. C3 es igual a 0. Y aquí también 0, 0, C4 también es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda la función ya finalmente? Ahora sí, la posición quedaría como 600 raíz de 3p en la dirección de i menos paréntesis 16t cuadrada más 600t más c4 que es 0, la dirección j. Y ya está. Entonces, esto, ¿por qué queda de esta forma? Bueno, pues porque tenemos condiciones iniciales para la R0, ¿no? Es el vector 0. Y lo que no habíamos dicho antes, pero ya lo dijimos ahorita, cuando escribimos el vector 0 hay que darle dimensiones, ¿no? Es un vector, cuyos componentes son 0. Entonces eso me da una idea de que la función original no estaba en J nada más, tiene que estar también en X, ¿no? En I hay una condición para la I. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, perdón. Ok, entonces, a ver, vamos con otro ejemplo de estos. Entonces tenemos R de prima es igual a menos 4 coseno de t, dirección j, menos 3 seno de t, dirección k. Y sabemos que R' en 0 es igual a 3k, y R en 0 es igual a 4. La pregunta es, ¿cuánto vale la función posición original? A ver, háganlo. Ahorita lo hacemos. Váyanlo haciendo ahorita.
Ok, pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a ver la misma historia, ¿no? Pues primero, como tenemos la segunda derivada, pues vamos a buscar la primera derivada. Sería integrar, vamos a poner menos 4 coseno de t más 3 seno de t en dirección k. Entonces aquí sería menos 4, la integral del coseno es seno de t, es una constante 1, dirección j. 3, la integral del seno es menos el coseno, vamos a poner esto en paréntesis, más una constante 2, dirección k. ¿Sí? Entonces tenemos menos 4 seno de t más c1. Vamos a ponerle más menos 3 coseno de t más una constante 2 en dirección k. ¿Okay? Entonces aplicamos las primeras condiciones iniciales del problema, que dice que r' en 0 es igual a 3k. Ponemos 0 en vez de t y tendríamos menos 4 seno de 0 más c1 dirección j más menos 3 por el coseno de 0 más c2 en dirección k tiene que ser igual a 0j más 3k. ¿Por qué apareció ahí la j? Pues porque tenemos aquí j, ¿verdad? Y luego, bueno, ¿cuánto es el seno de 0? 0. Por coseno de 0 y queda que nada más un c1 debería de ser igual a lo que acompaña a j, pero es un 0. Y coseno de 0 es 1, por menos 3 queda menos 3 más c2 debe ser igual a 3. Pues ¿cuánto vale c2? 6, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la función r' de t va a ser igual a menos 4 seno de t en dirección j más menos 3 coseno de t más 6 en dirección k. Y ahora tenemos que encontrar la posición, pues la integral de la velocidad, ¿verdad? Pues vamos a integrar menos 4, la integral del seno es menos el coseno de t más una constante de menos de 3, dirección j, más, vamos a ponerlo aquí abajo, menos 3, la integral del coseno es el seno de t, más la integral del 6 es 6t, más una constante 4. Bueno, está bien. Luego, pues esto quedaría más 4 coseno de t más c3, dirección j, más menos 3 seno de t más 6t más c4, dirección k. Y aplicamos la otra condición inicial que teníamos. R en 0 tiene que ser 4j. Entonces, pues ponemos t igual a 0. Nos va a quedar 4 por coseno de 0. ¿Sí? Y una vez le ponemos el coseno de 0, pues es un 1. Más c3, dirección j. Seno de 0 es 0. Menos 3 por 0. Más 6 por 0, 0. Más c4. En dirección k. Y eso tiene que ser igual a, nos dijeron que era 4j. Ponemos más 0k. Entonces 4 más c3
es igual a 4. 4 más C3 es igual a 4. Eso quiere decir que C3 es igual a 0. Y queda 0 más C4 es igual a 0, pues C4 también vale 0. Entonces, ¿cómo queda la función posición en este caso? Pues R de t va a ser 4 coseno de t en dirección j más menos 3 seno de t más 6t en dirección k. Porque tanto C3 como C4 son 0. Y pues ya podemos seguir haciendo gráficas y demás cosas, lo que se quiera hacer con esto, ¿no? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Les puse una tarea en el Teams. Dice que es actividad 2 o algo así, pero es una tarea, ¿no? La tienen que entregar el próximo viernes. Y esperaría que fuera una cosa así bonita, con colorcitos, porque quiero que hagan las gráficas y los vectores y no sé qué. Entonces, sería bueno que lo hicieran con cierta calma, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo ahorita, bueno, pues es trabajar con las funciones vectoriales. En realidad no hay mucha diferencia entre lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, de hablar de vectores R' y R', y hablar de lo que normalmente se habla en cálculo vectorial, que son vectores velocidad y aceleración. Entonces, ayer lo comentaba, y pues nada más para remarcar y que quede lo suficientemente claro. Los vectores no nada más se utilizan en mecánica, en física, se utilizan en todas las ramas de la física, por lo tanto entran en todos los fenómenos naturales que hay. Entonces, cualquier cantidad física que sea un vector, pues es susceptible de trabajarse con elementos de cálculo vectorial, como lo hemos estado haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, por supuesto que sus respectivas derivadas y segundas derivadas representarían algo distinto a una velocidad o a una aceleración. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que no tiene por qué ser necesariamente velocidad y aceleración. Pero es como más fácil entender el concepto si lo vemos de esa forma. ¿Okay? Bien. Ok. Bueno, a ver, jóvenes, entonces vamos a... ¿Dónde está? Bien, la sección 12.3 es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo, pero ya llamándole a todo velocidad y demás. Y hay una cosa que es importante. Voy a quitar esto. Sí, ya habíamos platicado eso. La velocidad es la derivada de la posición. La aceleración es la segunda derivada. Es lo mismo que la derivada de la velocidad, ¿verdad? Ya está muy claro, ¿sí? Y siempre que ponemos la magnitud de la velocidad, vamos a estar hablando de una cosa que se llama la rapidez, ¿verdad? Y
todo el mundo recuerda cómo se mide la magnitud de un vector, ¿no? La raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían los componentes de la velocidad? Pues si son dos dimensiones, digamos que es x' al cuadrado más y' al cuadrado, si fuesen dos direcciones, dos dimensiones, ¿no? Si son tres, pues es x' más y' más z'. De modo que si tenemos, por ejemplo, que r de t es igual a 2t en la dirección de y, más t cuadrado en la dirección j, menos el seno de t en la dirección k. ¿Cómo haríamos nosotros para encontrar la rapidez? O sea, tenemos que buscar primero la velocidad. Sería entonces 2t, derivada del seno es el coseno. Y luego tendríamos que hacer, para tomar la magnitud de la velocidad, pues tomamos los componentes elevados al cuadrado, sería 4 más 4t cuadrada, más coseno cuadrado de la componente en k es menos coseno, al elevar al cuadrado va a ser más coseno cuadrado. Tenemos esta posición, velocidad, la rapidez, o sea, la magnitud, y podríamos sacar también la aceleración. Fíjense, ¿qué tendríamos? La aceleración de la partícula sería, va a ser 0, nos quedaría 2 en la dirección j, y derivada del coseno es menos el seno, pues es más seno de t. Ahora, así como están las cosas, tenemos tres funciones. La función posición, la función velocidad y la aceleración. Bueno, hay una cosa nueva que es la rapidez, pero esto simplemente me va a decir la magnitud del vector velocidad. Fíjense que la magnitud del vector velocidad va cambiando conforme cambia el tiempo. ¿Sí? Fíjense, en el tiempo cero, ¿hay una velocidad? Sí, que hay una velocidad, ¿no? Fíjense, en el tiempo cero, vamos a analizar las tres funciones a diferentes tiempos, ¿no? Entonces, si tomamos t igual a 0, la posición es 0, 0, y el seno de 0 vale 0, ¿no? Pues tenemos que en el tiempo 0, el vector de posición es el vector 0, o sea, está en el origen. En el tiempo 0, la velocidad, ponemos el 0 en la función velocidad, nos quedaría 0, 2 por 0, 0, y menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, y menos es menos 1. Ahora, ¿esto qué nos dice así, a grosso modo? Cuando empezamos a ver el movimiento de una partícula, en este caso, cuando la partícula está en el origen, ahí está, pero trae una velocidad ya en el eje Z, ¿no? Y también trae una aceleración, parece ser, ¿no? Bueno, en este caso sería 0. ¿Por qué? Porque el seno del 0 es 0. Y después, conforme pasa el tiempo, van cambiando obviamente estos vectores, como ya lo habíamos visto desde ayer. ¿Sí? Pero fíjense aquí una cosa chistosa que va a pasar. La rapidez o la magnitud de la velocidad, conforme va cambiando el tiempo, digamos,
como hay una función coseno aquí que va a ir al cuadrado, como que va a aumentar y bajar, va a aumentar y bajar, aumentar y bajar. ¿Sí? Porque hay un coseno, pues una función trigonométrica que es senoidal, entonces la rapidez aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. ¿Sí? No es como por ejemplo ayer que teníamos la función que era como la escalera esta que va subiendo, en el que la velocidad pues sí va cambiando, ¿no? Pero como que va dando vueltas alrededor de esto y no crece ni baja ni sube, o sea, es más o menos uniforme, digamos. Entonces, ustedes pueden empezar a ver desde las funciones cuando nos las dan, o tenemos sus derivadas, más o menos cómo se va a comportar el objeto, si es que esto está representando un movimiento mecánico, ¿no? Entonces, ya de ahí ustedes pueden más o menos ver de qué es de lo que estamos hablando. ¿Okay? Ahora, esto ya lo habíamos hecho en las gráficas, en el GeoGebra ya saben algunos cómo se comporta. Hay que tratar de hacerlo un tanto mental, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en mente. Entonces, a ver, vamos a hacer un par de ejemplos más aquí. Entonces, vamos a tener la función de posición, que va a ser t cuadrada en dirección de i más t más 2 raíz de t al cubo. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo la velocidad del objeto es cero? ¿Cómo hallamos eso? A ver, piensen un momento. ¿Significa que está en reposo? Significa que, que su velocidad es cero. ¿Sí? Si un objeto tiene velocidad cero, pues está quieto. Ajá. Eso no quiere decir que el objeto esté sobre la mesa. Podría ser un movimiento parabólico que justo en el punto más alto de la parábola, momentáneamente el objeto está quieto. No se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, sí, que tenga velocidad cero quiere decir que está en reposo, pero no quiere decir que ahí se va a quedar. Y que tú me digas cuándo, si para siempre o solamente en t igual a 23 segundos y medio, por ejemplo. Entonces, el caso de reposo es un caso especial de la velocidad.
Entonces, fíjense, podemos empezar por buscar la derivada, ¿no? La derivada es 2t de dirección y más 1 de dirección j, más, y hay que derivar t a la 3 medios, ¿no? Y sería 3 medios por t a la 1 medio, o sea, la raíz de dirección k. Entonces, la derivada r' es 2t más 1 más 3 raíz de t. Esa es la derivada, es la velocidad. Pues yo ahora lo que quiero es preguntarle a esa función cuándo se hace cero. Es decir, cuándo obtenemos el vector cero. Es decir, la velocidad la puedo escribir así, ya sabemos, como un vector, ¿no? 2t, 1, 3 raíz de t. Esto es la velocidad. Vector velocidad. Yo lo quiero igualar con cero para saber en qué momento la velocidad instantánea es cero. Pues fíjense, puedo igualar 2t con 0. ¿Sí? Puedo igualar 1 con 0. No. Eso no tiene sentido, ¿no? Y puedo igualar 3 raíz de t con 0. Pues sí. Entonces tendríamos 3 raíz de t igual a 0. Y aquí de esta primera ecuación me dice que t vale t igual a 0, ¿verdad? Y acá también. Para resolver para t también nos da t igual a 0. Pero este no se puede. Eso quiere decir qué cosa, fíjense. Quiere decir que en la parte del eje X, digamos, en el tiempo cero, el objeto tiene una velocidad cero. Y en el eje de las Z también. Pero en el eje Y, aún en el tiempo cero, la velocidad no es cero, la velocidad es 1. O sea, cuando yo empiezo a medir el movimiento de este objeto, dada esta función, la velocidad del objeto nunca es cero. Y puede aumentar, pero nunca va a ser cero. Lo mínimo que va a ser 1 en el eje de las Y. ¿Sí? En el eje X y en el eje Z sí puede ser 0. Pero en el eje... Ahora dices, a ver, ¿cómo es posible que en un eje tenga velocidad 0 y en otro eje no? Pues es muy fácil, ¿verdad? Imagínate que estás parado aquí en un campo, y aquí estás, y disparas una pelota hacia arriba. ¿Sí? Okay. ¿Tú qué vas a ver desde por acá, desde las gradas? Sentadito, ¿no? Con tus palomitas. ¿Qué vas a ver aquí? Es que esto sube y baja, ¿no? Entonces dices tú, bueno, aquí va subiendo, su velocidad va disminuyendo hasta que llega a un punto arriba. Momentáneamente la velocidad es 0 y luego va a empezar a bajar. Entonces tú ves eso, ¿no? Que sube y baja. Ahora, si tú te pusieras aquí arriba, en la órbita de la Tierra, en un satélite, ahí está tu ojo con sus pestañas, y estás viendo hacia abajo, ¿qué ves? Tú ves un punto, ¿sí? Estarías viendo ahí por la ventanita de la estación espacial y ves un punto. Y dice, ya, disparé, y tú no ves que se mueva para ningún lado. Y dices, no, pues la velocidad es 0, yo no veo nada que se mueva, el punto está ahí. Pues en esa dimensión, la dimensión Z, la velocidad del objeto es 0, aunque en la Y sea diferente de 0. Y la X también es 0, ¿no?
que no se mueve para ningún lado, ¿no? Entonces, aquí es un caso típico en el que tú puedes tener movimiento en una dimensión, pero en otra dimensión no ves nada, y aparentemente no hay movimiento. Y en esa dimensión efectivamente no lo hay. Pero como el objeto está moviéndose en 3 dimensiones, en otras sí puede haber. Entonces, eso es lo que me está diciendo básicamente esta expresión, ¿no? Entonces, la función original era esta. ¿Sí? ¿Y cuando la velocidad del objeto es 0? Nunca. O puedes decir, ok, en X y en Z, el único momento en el que la velocidad es 0 es cuando t vale 0. Pero en realidad, como el objeto se mueve tridimensionalmente, nunca va a ser 0 su velocidad. Y después, fíjate, en este caso en particular, tú podrás averiguar incluso cuánto vale su aceleración. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad, la derivada de 2t es 2, la velocidad de 1 es 0, y la de esto sería, hay que hacer 3, la 3, por la derivada de raíz de t, que sería 3 sobre 2 raíz de t. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la aceleración. Y fíjate, aquí te dice algo interesante. En el eje Y no va a haber aceleración. En el eje X la aceleración es constante, 2. Y en el eje Z sí va a cambiar. Conforme avance el tiempo, aquí va a haber un número diferente. Entonces, si tuvieras el movimiento de este objeto, digamos, desde el eje de las Y, tú verías que el objeto no se acelera, mantiene una velocidad constante. Pues sí, la velocidad constante es este 1 de acá. Si la velocidad es constante, pues la aceleración es 0. No. Si tuvieras el movimiento de ese objeto desde la dirección de X, te darías cuenta que siempre tiene una aceleración constante que es de 2. Y ya si lo ves desde el eje Z, pues sí vas a darte cuenta que se mueve, ¿no? O sea, su aceleración cambia. Entonces, todo esto es consistente y todo eso tú lo puedes ver simplemente de analizar las funciones y de analizar sus derivadas. Por supuesto, si quieres ver más y enterarte de más cosas de este fenómeno, de este movimiento, tú podrías hacer la gráfica, ¿no? Y en la gráfica vas a ver muchas más peculiaridades del movimiento de este objeto. ¿Ok? Bien, pues, entonces, ¿hay alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Todo está bien? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a dejarlo hoy ahí. Tienen una tarea pendiente que es para el siguiente viernes. El próximo jueves vamos a arrancar con funciones de varias variables. ¿Sí? Es decir, vamos a tener funciones, por ejemplo, de x, y, por ejemplo, 2. Y vamos a tener, por ejemplo, una función que vamos a poder escribir como 3xy más 2xy cuadrado, por ejemplo, y eso va a representar cierta cosa. Básicamente va a representar una superficie en el espacio. A diferencia de una función vectorial que representa una curva en el espacio, una línea, ahí que puede ser una línea que describa alguna cosa más o menos periódica, como una coide o cosas como las que hemos estado viendo. Una función de varias variables va a describir una
superficie, una sabanita, como decían por ahí. Y ahí pues se van a poder hacer varias cosas. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver el próximo jueves, que ya va a estar en lo que sería el capítulo 13, perdón, el, perdón, es que mi garganta. Sería el capítulo 13 ya del Larson. Entonces pueden ustedes empezar a checar el capítulo si quieren. Yo les sugeriría más bien que, bueno, que hagan la tarea, que ya les mandé en el Teams, pero que revisen las secciones de ejercicios del capítulo 12, ¿no? Es muy importante que hagan algunos ejemplos y que revisen un poquito algunos casos extremos, ¿no? Y pues ya el jueves vamos a arrancar con esta otra parte. Hay un par de definiciones que no... Pues ahorita las vamos a ver después cuando hagamos algunos ejercicios en especial, lo que será el vector tangente y el vector normal, pero esas son dos definiciones que realmente no son tan trascendentes en este momento y que de todas maneras las tenemos ahí en el libro, ¿no? En la sección 12.4 me parece, lo digo exactamente. Ok. A ver, eso está también en el... Vamos a ver, este es el texto, la sección final del capítulo 12.5. Y hay unas formulitas que no hemos visto hoy, pero son estas dos. El vector unitario tangente y el vector unitario normal. Ahorita no interesa mucho esto, lo vamos a ver después cuando hagamos algunos problemas, ya que tengamos más material listo, ¿no? Entonces, bueno, estas fórmulas están ahí. No vamos a aplicarlas ahorita, pero ahí las pueden ustedes ver si tienen curiosidad. Básicamente lo que vamos a hacer es dejarlas para la parte final del curso, donde tengamos que hacer algunas aplicaciones, ¿sí? Pero son formulitas que no tienen mucho chiste, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el vector tangente? Pues aquí se define como la derivada entre la magnitud de la derivada, o sea, la velocidad, el vector velocidad entre su magnitud. Es un vector unitario, ¿no? Y bueno, es tangente, pues es vector velocidad tangente, ¿no? Y el normal, pues es esto, ¿no? El vector tangente entre su norma. Y estas formulitas son de mecánica que luego vamos a revisar, ahorita no son importantes. Lo importante es, que ya hemos platicado ahorita, cómo encontrar velocidades y aceleraciones, ¿no? La velocidad, la aceleración, ¿sí? Y estas dos aceleraciones después las vamos a ver, repito, cuando veamos algunas aplicaciones. Pues ahorita no quiero verlas para que no se queden ahí flotando, más bien cuando lo necesitemos. ¿Sí? Y bueno, anterior a esto vienen varios ejercicios de la sección 12.4. Vamos a estar aquí.
Esto fue, por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Que teníamos un vector posición, buscábamos sus derivadas y encontrábamos diferentes características de la función, ¿no? Entonces son cosas de las que estamos haciendo ahorita. Y bueno, no vamos a profundizar mucho más en esto. Ustedes lo tienen ahí en su texto. Y lo que vamos a hacer ya el próximo jueves es empezar con la parte de funciones de pares variables. Entonces, a ver, terminamos con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?